Marzo 20. Su percepción espiritual. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3, del 7 al 10. Cuando no entendemos un nuevo concepto o una nueva teoría, no es bueno que el maestro nos deje solos. Más bien, necesitamos un maestro que nos explique la idea una y otra vez con paciencia y ánimo hasta que la entendamos. Cuando Dios llamó a Samuel para ser su profeta, trató con misericordia a su siervo que era lento para entender. De hecho, trató así a sus dos siervos que eran lentos para entender. Samuel ministraba y servía activamente en el templo, pero había una dimensión de fe que no había experimentado aún. La palabra de Dios no se le había revelado todavía. De manera que Dios tomó la iniciativa y en su gracia persistió en llamarlo repetidamente. Al leer la narración de estos 4 llamados de Dios a Samuel, encontramos un recordatorio de su mansedumbre y bondad. Ahora bien, aunque Samuel es el personaje principal de este pasaje, Elí también necesitaba la interacción paciente de Dios. Aunque era sacerdote, no entendió ni la primera ni la segunda vez en el Señor que le habló. Aunque era sacerdote, no entendió ni la primera ni la segunda vez que era el Señor quien le hablaba a Samuel. Entonces de pronto Elí comprendió, y en esta comprensión vemos una indicación de la obra de Dios. Esta comprensión gradual también se dio en los discípulos de Jesús. Él les dijo que aunque tenía muchas cosas que decirles, pero que no estaban listos para entenderlas. Juan 16, 12. Sin embargo, no se dio por vencido. En cambio, les explicó pacientemente una y otra vez. Algunos podemos identificarnos con Samuel. Tal vez has leído libros y escuchado sermones muchas veces sin experimentar un efecto verdadero. O tal vez eres como los discípulos, has comenzado como los discípulos, has comenzado a entender, pero muchos aspectos de la fe te siguen confundiendo, sin importar cuántos años lleves siguiendo a Cristo y leyendo la palabra de Dios. Siempre habrá más cosas que entender y disfrutar. A veces hasta podemos sentir que vamos en reversa. No obstante, podemos confiar en que Dios es un maestro misericordioso que nos guía. Así pues, únete al salmista y ora: abre mis ojos para que veas las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Luego, esfuérzate por entender la palabra de Dios y por comprender su significado para tu vida, y ora con confianza para que, al intentar entender más y más de lo que Él dice, Dios actúe en ti. Para profundizar, Romanos 12, del 1 al 3. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El devocional del día de hoy nos muestra un tema bastante interesante. Y como la mayoría de las cosas de referencia a Dios son tenidas a menos por nosotros. La percepción siempre está ligada a nuestros sentidos, generalmente a lo que vemos, a lo que olemos, a lo que tocamos, a lo que oímos y lo que saboreamos. Inclusive yo añadiría lo que hablamos.
Consideremos algunos sinónimos para que podamos entender a qué se refiere esto de la percepción. También podemos hablar de impresión, sensación, aprehensión, representación, captación o apreciación. Nuestro devocional tiene como base, y bien lo leyó la hermana, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 7 al 10. Y como nos dice el devocional, Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Quiero recordar rápidamente quién era Samuel. Samuel era hijo de una mujer llamada Ana y su padre se llamaba Elcana. Ana era una mujer que no había podido concebir hijos y por tal razón era humillada por la otra esposa que tenía Elcana, la cual sí le había dado varios hijos. Ana, afligida por esa situación, acude a orar al templo y suplicarle a Dios que le diera un hijo con tanta devoción que le dijo a Dios: si me concedes un hijo, yo lo entregaré para que le sirviera a él en el templo todos los días de su vida. Ana, con amargura de alma, oraba a Dios y lloraba abundantemente, al punto que el sacerdote Elí se queda observándola y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Pero Ana le dice que era una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino. Únicamente he derramado mi alma delante del Señor. Elí le dice: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Ana regresa a su casa con su esposo en Rama y dice la escritura que Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Y una vez que destetó al niño, lo llevó como había prometido a Dios y se lo entregó al sacerdote Elí. Y así se quedó este niño en el templo para ser instruido en las cosas de Dios. Y como dice el devocional, que aconteció que estando Elí descansando en sus aposentos, llega Samuel y le dice: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Elí le dice al muchacho que él no lo había llamado y que volviera a acostarse. Y así ocurrió 3 veces, hasta que al fin percibió Elí que era Dios quien lo estaba llamando. Entonces Elí le dice a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llama nuevamente dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y todos sabemos que Dios volvió a llamar a Samuel y éste le contestó como le indicó Elí. Aquí hay 3 cosas a considerar. Primero, ¿Samuel conocía a Dios? No. Como dijo Job,
De a oídas te había oído, pero no lo había conocido. Él no había tenido un encuentro personal con Dios. La segunda consideración es, ¿por qué Elí se demoró tanto para percibir que era el Señor quien llamaba a Samuel? La respuesta está en el versículo 1 del primer libro de Samuel, donde dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y ojo a lo que voy a leer. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Por eso Elí era tardo en su percepción espiritual. Y recordemos que los hijos de Elí eran unos malcriados y cometieron muchos abusos con las cosas de Dios. Y sabemos lo que pasó con ellos, cómo Dios los castigó, e inclusive también la muerte del mismo Elí por no haber sido estorbo al pecado de sus hijos. La tercera consideración, Samuel fue sensible a la voz de Dios. ¿Ustedes qué creen? Mi pregunta es, ¿de pronto nosotros estamos esperando que nos ocurra lo mismo? ¿Que Dios nos llame con voz audible? No olvidemos que Samuel fue escogido por Dios para ser uno de los profetas, para que estuviera a su servicio. Y recordemos que él estuvo en la época del rey Saúl y tuvo que ver en la elección del rey David, de David como rey. Aunque todos sabemos que Samuel murió antes que David fuera rey, inclusive antes de que el reinado de Saúl terminara. Nosotros cada domingo miramos que el Señor nos llama y acudimos a su llamado. La verdad, podemos decir lo mismo que dijo Samuel. Señor, habla, que nosotros escuchamos. La percepción espiritual está asociada con la capacidad, oigan bien, de ver y entender las verdades espirituales. Y esto es evidente en la forma como a menudo Jesucristo hablaba a su pueblo. Voy a tomar como referencia el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. En el versículo 13 al 15 dice lo siguiente. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y a Jesús les toque sanarlos.
Por eso el Señor siempre habló por parábolas cuando hablaba al pueblo. Y los discípulos que se acercan y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros, me gustaría aquí en a vosotros, a nosotros la iglesia, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando el Señor se refiere a ellos de que no les es dado, se refería a los no creyentes. La reflexión que podemos hacer es que cuando compartimos el Evangelio con los no creyentes, les estamos enunciando verdades espirituales, pero no nos corresponde a nosotros convencerlos a ellos. Nosotros solo somos mensajeros de su palabra. El resto de la acción es potestad de Dios y de su Santo Espíritu. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Nosotros como cristianos asistimos a muchos servicios de adoración y en ellos escuchamos los diferentes sermones preparados por nuestros pastores, los cuales son fundamentados en la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cuán sensibles somos al mensaje de Dios para nosotros? ¿Qué tanto podemos percibir de lo que Dios nos está diciendo? Generalmente percibimos el mensaje al punto de sentir que Dios nos está hablando es a nosotros, en todos y cada uno de los devocionales que venimos desarrollando todos los días. ¿Realmente sentimos que Dios me está hablando? Es a mí, no es a mi hermano, es a mí. ¿Realmente me siento identificado en lo que Dios me está llamando, en lo que Dios me está llamando la atención y me está desafiando a enderezar mi senda? Sentimos que Dios nos llama la atención para enmendar nuestras deficiencias espirituales. Otra pregunta retórica, con todos los devocionales que hemos estudiado, realmente podemos decir que sí hemos sido capaces de enmendar nuestro proceder en nuestro caminar cristiano. La palabra dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. En nuestra iglesia, en Villavicencio, nuestro pastor siempre nos repite lo siguiente: ¿qué vas a hacer con los 52 sermones que has escuchado durante todo el año? Y yo pregunto, ¿cuál es nuestra percepción
nuestra sensibilidad al escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es el efecto que causa en nuestras vidas? ¿Realmente se puede aplicar lo que dice Romanos 12:1? Cuando nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermanos, Dios como nuestro Padre solo desea para nosotros lo mejor. Y es así como a través de su palabra revelada siempre nos está llamando la atención para que mejoremos en las áreas que estamos fallando. Pero somos nosotros los que debemos renovar nuestro entendimiento y en ningún momento hacer caso omiso de lo que Dios quiere para nosotros a través de su consejo diario. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el devocional del jueves, el jueves pasado, el Señor nos decía que cómo honramos a Dios a través de lo que percibimos con nuestros oídos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y quiero llamar la atención porque nuestros jóvenes tienen por costumbre escuchar y a veces les faltan horas al día para escuchar todo lo que dicen las redes sociales. Y están muy atentos y determinan que todos los que se llaman influencers dicen es la única verdad y es la verdad absoluta. Y nuestros jóvenes la creen. Y dejan de lado las verdades de Dios. Ellas están expuestas en su palabra, pero nuestros jóvenes no tienen por costumbre mirar la palabra de Dios, ni analizarla, ni escudriñar en ella. Pero sí pueden escudriñar y con mucha facilidad, cosa que nosotros los viejos no podemos hacer, de escudriñar en los celulares. A duras penas yo puedo contestar las llamadas. También está en todo lo que vemos. Realmente glorificamos a Dios con lo que miramos en nuestros celulares, en nuestros televisores. Eso lo dijo el pastor Jesús Eduardo en el devocional del jueves pasado. Y ojo con lo que voy a leer, que está en la palabra de Dios, nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es ahí donde cobra realmente sentido esta percepción espiritual que nosotros debemos desarrollar. Hermanos, si los pecadores son ciegos espirituales, piensen, ¿qué propósito tiene el predicarles el evangelio?
Pues debemos entender que Dios, desde las tinieblas, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de nuestro conocimiento acerca de Dios en la paz de Jesucristo. Y es ahí donde el pecador ve la luz de la verdad del Evangelio. Hermanos, si realmente somos sensibles a las cosas de Dios, podemos percibir que el Evangelio es el camino para la conversión de los pecadores. Pues el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es Dios mismo quien ha decretado que es a través de su Evangelio cómo serán abiertos los ojos endurecidos y cegados por el pecado, y el Evangelio resucita corazones muertos y da vida a los pecadores y da la capacidad de que ellos puedan saborear la gloria de Jesús. Vamos por un momento al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 2. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis hermanos, nosotros en la actualidad gozamos de un gran privilegio, que es la palabra de Dios condensada en el libro llamamos Biblia. Ellos en la antigüedad no lo tenían. Y por eso, si ustedes ven al final, Dios sella ese libro y dice, y no hay más revelación. Lo que Dios quería revelar, ya está revelado. No esperemos que Dios nos hable de otra manera, sino a través de su palabra que ya está escrita. Por eso debemos ser sensibles a la palabra de Dios cuando es expuesta en nuestras iglesias. Y al igual que el salmista, es Dios quien abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de su ley, como lo dice el Salmo 118, en el versículo 18. Quiero recordarles que el Salmo 118 es la oración más larga que hay en toda la Biblia. Nuestra percepción espiritual debe llevarme a través de la palabra a que yo entienda cómo era yo antes sin Cristo y cómo soy hoy con Cristo. Al hacer ese balance, nos vamos a dar cuenta en qué estamos fallando, qué nos falta y qué es lo que Dios quiere que nosotros mejoremos. Sin embargo, nuestra sensibilidad debe llevarnos a pensar cómo actúo, por ejemplo, cuando un hermano necesita de nuestra solidaridad como hermanos en Cristo. El Señor nos dice que debemos ser diligentes en ayudar al necesitado y todo lo que cada uno dé al necesitado, ponlo en la cuenta de nuestro Señor, que Él nos lo pagará. Unos días atrás, recordemos mis hermanos, tuvimos una serie de devocionales sobre la ley moral de Dios.
y cómo fallamos en cada una de las cosas que el Señor nos ha mandado que seamos diligentes. ¿Realmente guardamos la ley de Dios? Y quedó demostrado con estos devocionales que no lo hacemos. Ustedes saben que la ley de Dios fue enviada a nosotros para demostrar que realmente somos incapaces de cumplirla y por eso era necesario que Cristo viniera, porque Él sí la cumpliría por nosotros. Y es ahí donde Él nos transfiere su justicia, cuando Él fue capaz de cumplir toda la ley. Él la cumplió por nosotros. Él murió por nosotros. Y es donde realmente Él nos está imputando su justicia, el cumplimiento de la ley. Reflexionemos un poco en todos, en que todos los días nosotros fallamos en cumplir los mandamientos de Dios. Y es donde realmente podemos reflexionar, meditar, qué tanto percibimos de lo que Dios quiere para que nosotros mejoremos. Entendamos que Dios es nuestro pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y él dice, y conozco mis ovejas y las mías, oigan bien, y las mías me conocen. Pues cuando él anunciaba esto en el pueblo de Israel, eso trajo una gran disensión entre los judíos por su falta de percepción espiritual. Y lo único que decían era, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Otros decían estas palabras, no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Mis amados hermanos, qué tan sensibles y perceptivos somos cuando Dios nos habla. ¿O nos pasa lo mismo que le sucedió a Eva allá en el paraíso, que tuvo en menos la palabra de Dios, la verdad de Dios, y la cambió por la mentira de Satanás? Eso nos sucede a nosotros. Y para terminar, quiero que analicemos que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hay una gran variedad de asistentes y que muchos escuchan la voz de Dios, pero no son de Dios. Porque si fueran de Dios, harían lo que Dios nos manda que hagamos. Y la palabra es fácilmente desechada. El evangelio es menospreciado.
y las personas continúan en el mundo haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso nuestra honra es aquel que siendo Dios se hizo hombre, descendió de los cielos y vino para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Juan, capítulo 10, versículo 41, nos dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Mis amados hermanos, somos sensibles y desarrollamos nuestra percepción espiritual para cuando el Señor nos hable, poder decir como dijo Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos, y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Y nuestra labor es trabajar más que todos para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no sin la gracia de Dios con nosotros. Mis amados hermanos, preguntémonos en esta mañana: ¿qué tanto percibimos cuando escuchamos a Dios? En el culto, en un devocional. Gracias porque acuden masivamente a escuchar este devocional. Y ustedes no me escuchan a mí, ustedes no escuchan al pastor Jesús Eduardo, ustedes están escuchando la voz de Dios. Y pónganse la mano en el corazón y diga: Dios me está hablando a mí en esta mañana. ¿Qué quiere Dios que yo corrija? ¿Qué tanto percibimos de lo que el Señor nos está diciendo? Les ruego que me acompañen a orar.